Bueno, chicos, el tema de hoy es el espacio público. En realidad, el espacio público en distintos niveles en la arquitectura 3, 4 y 5 lo van a trabajar en distintos momentos del primer cuatrimestre, pero en sí el espacio público, que es todo el vacío que queda entre los edificios, es mucho más importante para la vida de la ciudad y los ciudadanos que los edificios mismos, que lo que puede aportar cada edificio. Por eso vamos a tratar este tema como uno de los temas fundamentales de la cursada. Es importante porque el espacio público... Y volvemos para atrás. ¿Se escucha mal? No, hay un micrófono abierto, habría que cerrar. Traten de apagar los micrófonos, chicos, así que... Bueno, el espacio público es uno de los 4 temas fundamentales de cómo hacer ciudad. O sea, hacer ciudad se construye a través del espacio público, que lo vamos a ver hoy, el tema de los equipamientos públicos, o sea, las instituciones del hombre, que también es un tema que vamos a trabajar durante todo el año, especialmente en el segundo cuatrimestre, el tema de la vivienda digna, ¿no? La vivienda, el tejido de viviendas, que es lo que en su mayor porcentaje construye la ciudad misma, y el tema del transporte público, que es el flujo, ¿no? El tema de cómo nos vinculamos y cómo nos trasladamos en la ciudad. O sea, para hacer una ciudad mejor, más equitativa, más sustentable, tenemos que trabajar en estos 4 pilares de la ciudad. Bueno, el espacio público es un pilar que yo creo que es fundamental, ¿no? Esta escultura de Alberto Giacometti, que es un escultor suizo, muy interesante, describe en esta imagen que se llama La Plaza, para mí el resumen de lo que es el mundo, el universo del espacio público, ¿no? Ahí vemos unas figuras que están caminando en un espacio vacío, que están solas, están en solitario, pero al mismo tiempo están juntas, ¿no? Esto es la maravilla del arte, ¿no? Cómo un artista puede transmitir en una imagen tan pequeña y tan sintética el espíritu de lo que es el espacio público, porque el espacio público es donde podemos encontrarnos en soledad con nosotros mismos, pero también podemos juntarnos con el resto, ¿no? El espacio público es ese lugar donde todos somos iguales, ¿no? No hay clases sociales, todos nos integramos en un mismo lugar, en un mismo espacio democrático. Pensemos que las plazas empiezan en el mundo democrático, ¿no? La primera plaza que vamos a ver va a ser en Grecia, en la antigua Grecia. En Oriente no pasaba lo mismo porque tiene que ver con la democracia, ¿no? Donde hay reyes, donde hay un régimen cerrado, digamos, no democrático, el espacio público como lugar de la manifestación no existe. ¿Y qué pasó en los últimos meses, digamos, a partir de marzo del año pasado, en todo el mundo, como una especie de guerra mundial, una imagen así apocalíptica en todos los espacios públicos? Esta, por ejemplo, es una imagen de Piazza Navona, en Roma, que es una plaza que está siempre colmada de gente, y ahí la vemos en pleno día, vacía, ¿no? Entonces hemos experimentado algo que nunca se experimentó hasta el momento, que es la provisión del espacio público, ¿no? Y realmente ahí es donde el espacio público toma mayor valor, cuando está vedado, está prohibido. Ahí tomamos conciencia de que todos los días vivimos y disfrutamos del espacio público, ¿no? Y que también, por otro lado, el hombre occidental en las últimas décadas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con el tema del confort, del aire acondicionado y de los grandes espacios cerrados, como los shoppings, ha empezado a dejar de vivir el espacio exterior, o sea, el medio físico. Se dice que el hombre occidental vive el 80 o 90% del tiempo de su día en espacios cerrados. Bueno, esto se puso en crisis, yo creo que con esto que fue la apertura después de los primeros meses al espacio público, y tomar por parte de la gente las calles, las plazas y los parques, ¿no? El darse cuenta que tenemos que vivir más al aire libre, festejar los cumpleaños en una plaza, en un parque, poder dar clases en un parque y no meternos en un espacio cerrado, en un shopping todo el día, ¿no? Esto es interesante porque es algo que estamos viviendo ahora. Es difícil, Hegel decía que es difícil hacer historia cuando no hay perspectiva histórica, ¿no? Es difícil sacar conclusiones, pero esto seguramente lo que estamos viviendo va a traer cola, ¿no? Va a generar, esta crisis va a generar cambios en la conciencia de cómo vivimos la ciudad y cómo proyectamos la ciudad. Ahora lo que vamos a ver es como una serie de capítulos o dimensiones del espacio público
que en realidad cada espacio público son muchas dimensiones al mismo tiempo, pero de alguna manera las voy a catalogar para poder transmitir sintéticamente algunas ideas. El espacio público tiene como un espíritu que es casi fundante, que es ser el espacio de la manifestación del hombre, ¿no? El espacio donde se han escrito los episodios más importantes de la historia de nuestro país y de todos los países, donde hay revoluciones, donde hay a veces grandes debates, y bueno, es un lugar de expresión política, ¿no? Por ejemplo, acá esta imagen es una planta del ágora griega. Esto tiene 2500 años, el siglo de Pericles, el siglo V a.C., el siglo de oro de la antigua Grecia, es donde surge de alguna manera la democracia, o sea, asienta la democracia pura, el autogobierno, esta cosa que en las plazas, o sea, la plaza, el ágora, era el lugar político, ¿no? Donde todos los ciudadanos se juntaban a votar en las asambleas todas las decisiones que se toman en la ciudad. O sea, ahí están todos los edificios públicos más importantes. Está el poder judicial, está el poder político, también hay un auditorio, hay también comercios, hay algunos espacios privados también importantes, y las estoas, que son grandes arcadas o grandes edificios lineales con un sistema de porticado que genera contención de un espacio público, una arquitectura, recinto, ¿no? Donde realmente ahí uno se siente que está en un espacio cerrado, y está en el lugar más importante de la ciudad. Esto se puede dar en la democracia. Como decíamos antes, este espacio no existe en Egipto, no existe en Oriente, no existe en China, ni en la India, porque eran autocracias, no eran democracias, había reyes. Entonces, este espacio de la manifestación política no existía, ¿no? Entonces, en este grado vemos cómo ahí pasa todo, ¿no? Pasa todo. Esto lo cuenta muy bien Castoriadis, que es un politólogo griego, que habla del autogobierno, ¿no? Bueno, él lo quiere llevar a la actualidad, ¿no? Esta cosa de elegir el destino de cada pueblo a través de las asambleas, ¿no? Donde todos tenemos el mismo poder, el poder está repartido en los ciudadanos. Obviamente que hay oradores, hay políticos que tienen más carisma y sobresalen, como siempre, pero en realidad el tema de la democracia fue como fundamental. Todo esto que aparece hace 2500 años, luego va evolucionando en Roma, en la antigua Roma, luego el medioevo. Esta, por ejemplo, es la plaza, yo creo que más ejemplar del medioevo, que es la Piazza de Campo en Siena. Siena es una ciudad que está en la Toscana italiana, y que es casi la ciudad perfecta para describir o contar la ciudad medieval, ¿no? Es una ciudad que tiene esta planta orgánica, con estas callejuelas que van torciéndose, porque la topografía donde está instalada es de colina, ¿no? Son ciudades que están sobre colinas, y también se siente esa sensación de que es el lugar donde pasa todo, ¿no? Se escribe la historia de un lugar, ¿no? Ahí está la torre que pertenece al Palacio Municipal, ahí están los edificios más importantes, que eran los palacios privados, y esta plaza del 1300, que tiene una pequeña pendiente hacia el Palacio Municipal, y es el lugar donde todos están echados, tirados, en soledad, en pareja, en grupos, y en torno a esta plaza están todas las mesitas de los bares y los restaurantes que van rodeando y le van dándole como programa a la plaza. Y en algún momento, bueno, por supuesto, esta plaza es el encuentro de tres barrios, que son como tres colinas que se encuentran en este punto más bajo, ¿no?, de la ciudad, y es allí donde aparecen como 15 callecitas que van confluyendo en este espacio. Pero en un momento dado, esta plaza, que aparte es interesante contar que todo espacio público tiene una arquitectura, tiene un lenguaje, tiene una materialidad. Vemos que acá es todo monomaterial, es todo ladrillo, ¿no? Es unas fachadas que están normalizadas por un código, toda la arquitectura es ladrillera, el piso de la plaza es ladrillero, eso le da mucha potencia, ¿no? Y esto lo comentamos, está pendiente que Renzo Piano se enamora de este espacio y arma la Plaza del Pompidou, inspirado en este espacio público. ¿Y qué pasa? Cada tanto, 2 veces por año, se da la fiesta del palio, que es una fiesta de carrera de caballos que van rodeando la plaza, que representan a cada uno de estos 3 barrios. Bueno, y esto es lo que es la plaza, ¿no? La plaza pasa a ser del espacio para el individuo hasta el espacio para toda una gran comunidad, ¿no?
Luego, a partir de, digamos, del Renacimiento, van pasando los años, y, por ejemplo, en una ciudad también con un carácter muy medieval como es Madrid, ahí vemos la trama totalmente de calles zigzagueantes, orgánica, típica del medioevo. Aparece el Renacimiento, y con el Renacimiento aparece la geometría, ¿no? Acordémonos, el concepto de Renacimiento es el hombre a medida de todas las cosas, la racionalidad, digamos, la razón prima. Entonces, este espacio público es un rectángulo puro que, digamos, a partir de la demolición de muchas viviendas, un fragmento de Madrid, aparece la Plaza Mayor. Es contratado Juan de Herrera, que es el arquitecto que hizo el Palacio del Escorial para Felipe II, que es el mismo rey que encarga esta plaza, y aparece esta especie como de sello, esta impronta de la geometría pura del Renacimiento, ¿no? Que, digamos, está impresa ahí en la trama medieval. Por supuesto, las arcadas que rodean la plaza también le dan un marco a la plaza, ¿no? O sea, las arcadas, ahora hoy día hay bares y restaurantes y mesitas, en ese momento eran los edificios más importantes de la ciudad. Esta, por ejemplo, es una imagen que muestra los autos de fe. O sea, ahí la Inquisición, esto es en el año fines del 1500, de 1600, en esta imagen, donde muestran cómo hacen algunos trabajos la Inquisición, que era colgar gente, quemar a las brujas, todo eso. Bueno, esto es una imagen que está situada en este lugar, y hoy día es uno de los espacios públicos más interesantes de la ciudad de Madrid. Pero el espíritu es siempre el mismo, y van pasando las generaciones, y luego, bueno, aparece, digamos, el barroco, es un poco la profundización de lo que es, a partir del Renacimiento, esta idea de impronta de la geometría pura. El barroco le da una vuelta, y aparece, por ejemplo, ahí vemos la Plaza Vendôme, que es una plaza totalmente geométrica, es un cuadrado, con la estatua ecuestre en su momento era Luis XIV, luego de la Revolución Francesa la quitaron, y en las puntas achaflanadas, ¿no? Ahí era toda una arquitectura homogénea, justamente lo que se busca es el espacio, esta geometría, llevarla también a las fachadas, entonces esas fachadas son totalmente puras y repetitivas y homogéneas. Y un poco más tarde, en el siglo XIX, en pleno época neoclásica, aparece el Boulevard, ¿no? Que es esta diagonal, que es una gran avenida que surca París, la trama medieval de París, y que genera un espacio público monumental, que es una gran avenida arbolada para pasear y para recorrer la ciudad. Que es, por ejemplo, acá se ve Champs-Élysées, en realidad acá cambia de nombre porque es del Arco del Triunfo al Arco de Sprakelsen, que es un gran boulevard, un gran paseo para la burguesía, pero también una manera también de trasladar rápidamente los ejércitos para sofocar cualquier barricada, cualquier foco revolucionario en París del siglo XIX, ¿no? Y hoy día también podemos decir que estos espacios tienen vigencia, esos son los espacios más atractivos de París, son los lugares donde todo el mundo quiere recorrer y todo turista tiene que pasar obligadamente, ¿no? Esto, por ejemplo, es una instalación artística en Champs-Élysées hace un par de años. Y también esta especie de happening, ¿no? Esta cosa, por ejemplo, un día, un fin de semana, forraron de verde todo Champs-Élysées y lo convirtieron en un parque lineal. ¿Qué pasa con esta idea de la ciudad política y de los espacios políticos? Cuando se da la Revolución Rusa, en la fines de los 40, Mao Zedong genera esta plaza, que es la plaza municipal de Beijing, de la capital, antigua Pekín, toma como modelo la Plaza Roja de Moscú, y genera esta plaza que tiene 10 cuadras por 5 cuadras. Vos vas caminando por ahí y no ves el final de la plaza, ¿no? Generalmente hay mucha neblina y está como un espacio casi metafísico, porque es tan monumental, ¿no? Es la plaza más grande del mundo, porque no es un parque, es una plaza. Esta plaza también los chinos la llenan, ¿no? Realmente es increíble porque está enfrente a la ciudad prohibida, que era justamente el palacio del emperador. Y esta plaza gigante, los chinos, que son gigantes, también la llenan. Y esto, por ejemplo, fue el episodio histórico más importante de las últimas décadas en China, que fueron en el año 89 las manifestaciones populares de obreros y estudiantes que colmaron la plaza, y allá atrás que vemos el ejército con los tanques que reprimió, ¿no? Esto fue una de las grandes represiones de los últimos años. Esta imagen que ganó todos los premios de prensa internacionales
es la figura casi simbólica, ¿no? Como si fuese el simbolismo del hombre, digamos, digamos, oponiéndose al poder centralizado y todopoderoso de la Unión Soviética de ese momento, ¿no? Perdón, de China de ese momento, año 89. Por supuesto, esta imagen recorrió todo el mundo y, digamos, lo importante es que terminó con una gran matanza de miles de personas en un día, creo que murieron 3.000 personas, y ningún personaje del gobierno ni del ejército fue juzgado, ¿no? Pero bueno, estas historias trágicas también son parte de la historia de un país y se escriben en estos espacios públicos, ¿no? Que son espacios memorables, trascendentes para todos, ¿no? Bueno, yendo a nuestra plaza fundacional, que es la Plaza de Mayo, es el espacio público donde todos nos juntamos cuando hay algún evento que realmente lo merezca. O sea, eventos felices, como a veces cuando se gana mundial, o eventos trágicos, ¿no? Eventos de manifestación popular cuando gana un presidente nuevo, o cuando a veces se da una revuelta, como varios episodios. Por ejemplo, esta muestra la marcha de las Madres de Plaza de Mayo, que todos los jueves, desde el año 76, cuando iban a pedir información y reclamar por sus hijos y sus nietos que estaban siendo desaparecidos en la dictadura militar, la policía montada en caballos, se le tiraban los caballos encima y les decían que tenían que circular, o sea, que se vayan. Entonces las Madres de Plaza de Mayo tomaron la actitud de ponerse un pañuelo en la cabeza, pañuelo blanco para identificarse, y circular. Circular fue en torno a esta pirámide de Mayo. La pirámide de Mayo es el símbolo de la libertad, ¿no? Es una pirámide que fue construida al año siguiente de 1810, ¿no? De la épica revolución de mayo del 1810, 1811 se construye esta pirámide. Entonces las Madres de Plaza de Mayo recorren este símbolo de la libertad todos los jueves y marchan alrededor de ella, ¿no? Pidiendo por los desaparecidos. Esta, por ejemplo, es un episodio cuando vuelve la democracia, ¿no? Cuando vuelve la democracia en el año 84, ¿no? Cuando asume Alfonsín, y bueno, después de 7 años de dictadura fue también un momento épico, ¿no? De toda esta plaza que es gigante, se llena de gente, ¿no? Y estos son otros episodios también importantes. Ahí es donde Perón muchas veces hablaba a la gente, a los famosos descamisados, ahí es donde los manifestantes que apoyaban a Perón en el 55 fueron bombardeados por aviones militares del ejército en el golpe de Estado, y murieron casi 300 personas en una jornada, ¿no? O sea, lo bueno y lo malo. ¿Qué pasa con el espacio público cuando llega el movimiento moderno, ¿no? Esto, por ejemplo, Brasilia en el año 60, que es el típico ejemplo y uno de los pocos ejemplos de una ciudad que tiene que ver con el urbanismo del Siam, ¿no? de la Carta de Atenas, ¿no? El urbanismo que, digamos, propiciaba Le Corbusier y toda una camada de arquitectos en los años 20, 30, ¿no? Bueno, Niemeyer con Lucio Costa materializan esta gran plaza, el Plan Alto, la Plaza de los Tres Poderes se llama, y ahí es donde están todos los ministerios, está todos los poderes, el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo, y es una plaza tan grande, rodeada de avenidas tan grandes, que no solamente es difícil llenarla, porque en Brasilia tampoco hay tanta gente viviendo, sino que también muestra lo que es la ciudad moderna, la ciudad abstracta, la ciudad del automóvil, que nunca el peatón, la persona de a pie, pudo afianzarse, digamos, nunca pudo, o sea, si uno ve más de 5 personas juntas en Brasilia, hay que sacar una foto. Por supuesto que hay solamente manifestaciones y hay fotos que muestran manifestaciones de protesta que hay mucha gente, pero bueno, realmente esta plaza está hecha no para el hombre, sino casi para verse desde un aeroplano, ¿no? Desde un avión, o verla como a vuelo de pájaro, casi como un dibujo, ¿no? Como un plano. Es más un plano abstracto, porque es una plaza ex novo, ¿no? Es una plaza y una ciudad ex novo. Ex novo significa que está hecha casi en el desierto en 5 años, ¿no? Tanto la ciudad como esta plaza. Y las ciudades que más química tienen son las que se escriben entre todos, ¿no? Generación tras generación. Como dice Aldo Rossi, la ciudad es una gran obra de arte hecha por miles de personas a través de cientos de años, ¿no? Entonces es muy difícil lograr en 5 años esa química urbana que tiene que tener todo espacio público, ¿no? Y toda ciudad. Y ahora me voy a mostrar un solo ejemplo de una plaza contemporánea que tiene que ver también con historia. Es un pequeño pueblo de Zipaquirá,
en Colombia, muy interesante porque acá vivió unos años García Márquez. Es un pueblo típico del interior de Colombia, colonial, construido por los españoles, con la típica plaza con diagonales, que había estado muy degradada en los últimos años. Se hizo un concurso y ganó esta dupla de arquitectos colombianos con una propuesta muy interesante y, bueno, muy contemporánea. Son una propuesta que barre con todos los canteros verdes, barre con todos los elementos que habían empezado a degradar en las últimas décadas, y genera una plaza totalmente, un gran vacío, genera un gran vacío, un gran solado, con solamente respetando las palmeras, generando una topografía que se va como levantando en cada palmera, como un lugar de asiento, y solamente este gran vacío genera que esta plaza haya tomado una vida increíble, ¿no? Realmente es un lugar que queda colmado en las manifestaciones públicas, en las ferias, en los entierros, en las fiestas populares, y es gracias a que hizo una especie de borrón, un gran vacío donde estaba lleno de cosas, también había autos estacionados, y genera a través del monomaterial. Lo interesante del monomaterial en la arquitectura es que genera una gran unidad, ¿no? Todo el adoquín que es una piedra media color marroncita, es del mismo color que la catedral, empieza a armar, es como un gran tejido, ¿no? Como si fuese un gran tejido, una malla, y solamente las palmeras y unos pequeños asientos que bordean la plaza arman este espacio público. Y pone en valor la catedral con toda esta arquitectura de balcones que tiene este pueblito colombiano. Y es justamente este gran vacío que permite que se llene con estas manifestaciones populares. Por ejemplo, es una especie de congregación católica, de que llevan la imagen de Jesucristo, típica de Latinoamérica, ¿no? Esta también es otra fiesta. Bueno, pero esto es posible a un concepto totalmente contemporáneo de cómo trabajar la historia a través de la contraposición de un plano abstracto, pero no se pierde la idea de recinto, ¿no? Esta plaza tiene 80 por 80 metros, ¿no? Otra de las facetas que tiene el espacio público es el ser el lugar de la contemplación, el lugar del contacto con una naturaleza antropizada, generalmente, ya hecha por el hombre, pero es una naturaleza que nos permite vivir en armonía en la ciudad, ¿no es cierto? Porque uno se va de vacaciones 15 días al año, pero todo el año necesita esa relación con el cosmos, con el cielo, con la naturaleza, con el verde, ¿no? Y estos espacios públicos, cuando tienen un porte importante y son verdes, como los parques, donde pueden darnos ese equilibrio necesario, ¿no? En nuestra psiquis. Pues esta es una imagen de Seurat, que es un artista francés puntillista del siglo XIX, que muestra, a mí me parece interesante esta pintura porque muestra de una forma muy contundente lo que es el espacio público, ¿no? Se llama Tarde de Domingo, es el Sena, en las afueras de París, y donde vemos varias decenas de personas que están todas juntas y que son todas de diferentes orígenes y diferentes profesiones y diferentes clases sociales. Hay soldados, hay músicos, también hay prostitutas, hay personajes de clase alta, hay clase baja, y lo interesante es que están todos reunidos en el espacio público de forma pacífica, armoniosa y conviviendo, ¿no? Creo que esta es la síntesis de lo que es el espacio público. Hay uno de los parques más interesantes de los últimos años, que es en Chicago, que es el Parque del Milenio, que tiene como varios espacios públicos que están como articulados. Allá atrás vemos un gran auditorio a cielo abierto que hizo Frank Gehry, que es una gran estructura metálica que simplemente estructura un gran vacío verde donde se dan manifestaciones musicales, ¿no? Y teatrales. Que vemos en primer plano es un parque verde que está sobre un estacionamiento que tiene como 10 niveles de profundidad de autos, donde resuelven el problema del auto y arman el techo verde más grande del mundo, ¿no? Que es este parque que vemos, que parece que estamos en el campo, ¿no? Y los autores, Oudolf y Israel, especialmente el holandés Oudolf, es el paisajista más importante en este momento en el mundo, que tiene una manera de trabajar el espacio parque recreando el espacio virgen de la naturaleza. Entonces ya no vemos un parque geométrico, una geometría pura, con
con canteros geométricos, sino que justamente vemos recreado lo que es la multiplicidad de especies vegetales y de colores y de todo tipo de plantas que se juntan en el mismo espacio. Entonces vemos en el medio de esa naturaleza, en el medio de esa ciudad, donde todos esos rascacielos, acuérdense que en Chicago surgen en la década de 1880 los rascacielos en el primer lugar del mundo, esta imagen casi futurista, aparece este parque que va a lo primitivo, ¿no? Este contraste que va a lo primitivo. Y lo interesante que es un techo verde, ¿no? Y ahí se ve como este parque empiezan a aparecer un parque verde con un espejo de agua lineal, ese gran auditorio de cielo abierto de Frank Gehry, y también hay una serie de esculturas monumentales que voy a mostrar un poco más adelante. Otro de los ejemplos, a mí me parece paradigmáticos de estas últimas décadas, de cómo el espacio público puede ser el lugar de la contemplación y de la articulación con la naturaleza, es este parque de Eric Miralles y Tagliabue, que hacen hace 20 años en Barcelona, en la Diagonal Sur, en un área que fue reinventada, todo un sector industrial de la ciudad que a partir del Fórum de 2004, que fue una especie de planteo urbano que tendía a reinventar esta zona y darle nueva vida, se genera una serie de edificios bastante anodinos, o espacios públicos, espacios urbanos muy anodinos, como este paisaje urbano que vemos hacia atrás, donde hay barras, torres, no hay un orden urbano, no hay una homogeneidad, como vimos lo que pasaba en otras ciudades anteriormente, y le encargan este difícil encargo a ellos, que es hacer un parque que otorgue espacio público a este nuevo barrio. Entonces ellos hacen un parque verde donde la mitad es verde y la mitad es agua, están ahí nomás del mar, que se va a ir a la izquierda, y generan un parque donde la naturaleza está enfrascada en un espacio público, en un espacio urbano, pero genera un espacio que la naturaleza es fundamental, ¿no? El tema de armar estas montañas verdes, esta especie de lago orgánico, como toda la arquitectura de Miralles, y un parque que ellos llaman sustentable, ¿no? Todo el agua de lluvia, la lluvia no es muy abundante en Barcelona, todo el agua de lluvia es recolectada en unos tanques subterráneos y es rociada en esta especie de estructura araña que, recorre toda la plaza y genera una especie de llovizna pulverizada de agua que humecta y refresca a la gente en verano, los veranos muy calurosos de Barcelona, y también genera un regado de todo el parque, ¿no? Entonces arma esta estructura que al mismo tiempo genera la identidad de la plaza, con estos canteros elevados, con cerámicos como trabajaba Gaudí. Entonces se empieza a trabajar con estos cerámicos que remiten a Gaudí, que remite a la identidad misma de Barcelona, ¿no? Y arman estos espacios públicos que son totalmente inéditos, ¿no? Totalmente inéditos, pero con muy pocos recursos. O sea, realmente son una estructura tubular, casi como unifilar, que recorre la plaza, un lago y un verde y una pasarela que va zigzagueando recorriendo toda la plaza, ¿no? Que esto es la montaña mágica, que es una lomada con juegos, y un equipamiento que es sugerente, ¿no? Un equipamiento como el que ellos inventaron, que esto se llama lungomare, ¿no? Que es como una especie de gran ameba tridimensional donde uno puede recostarse, sentarse, dormir, estar parado, ¿no? Como una especie de equipamiento juego, ¿no? Muy lúdico. Pero lo interesante es que con pocos recursos crean un parque que le da vitalidad a un espacio, un paisaje urbano bastante anodino, ¿no? Bastante como gris. Otra de las facetas importantes que van a experimentar también en sus proyectos cuando tengan que hacerlos es cómo hacer que el espacio público sea dinámico, ¿no? Cómo lograr que el dinamismo sea también uno de los leitmotiv del espacio público. Esta imagen, casi como de historieta, ¿no? Un cómic parece, es un dibujo de Koolhaas, de un proyecto que no ganan un concurso, sacan el segundo premio, que es la Villette, pero que muestran un poco la idea del parque de este mismo estudio. Ellos generan un parque rastrillado por una serie de bandas que tienen, de líneas que tienen espesor, y que cada espesor tiene un programa, ¿no? Entonces es un parque temático, un parque multifuncional, donde cada una de estas bandas paralelas
van a aportar a la vitalidad del parque distintos tipos de funciones y programas. Creo que uno de los parques más contemporáneos, uno de los últimos parques que podemos ver en el mundo, y que tienen esta idea de hacer un parque híbrido, multifuncional, temático, pero con múltiples temas, es en Brooklyn, o sea, en el sur de Manhattan, pero cruzando el East River, el Bridge Park. El Bridge Park está instalado en el antiguo puerto de lo que era el puerto de Nueva York, donde llegaban todos los inmigrantes que iban, no sé, que llegaban de Europa, sobre todo de Italia, de Irlanda, que eran los principales, de Inglaterra, las principales cantidad de inmigrantes venían de Europa, y de esos lugares llegaban a este puerto, el puerto de Brooklyn. Hay una película que se llama Brooklyn, justamente, que muestra el proceso de cómo llegan los inmigrantes a este mismo puerto y la vida de una familia irlandesa. Es muy interesante la película, y lo que muestra es un puerto que, bueno, como pasó con Puerto Madero, en un momento dado de la historia, los puertos se reubican en lugares más lejanos, al centro de la ciudad, y quedan como grande estructura vetusta, inutilizable y abandonada, ¿no? Puerto Madero estuvo abandonado muchas décadas, y era una ciudad desierta, en un barrio desierto. Bueno, lo mismo pasaba con este puerto, y lo convirtieron en un gran parque temático con esta especie de salidas, que eran las dársenas, donde cada una de las dársenas es un programa diferente. Entonces, por ejemplo, vemos que un parque se convierte en un gran gimnasio a cielo abierto, como en esta imagen. Está el puente de Brooklyn. Entonces se convierte en un lugar de distintas manifestaciones, pueden ser deportivas, recreativas, en algún momento de recitales. En otras las partes hay anfiteatros que dan al East River, y tiene como fondo todo el paisaje urbano de Manhattan, ¿no? La parte sur de la Gran Manzana, que es increíble. También se convierte en un lugar deportivo, ¿no? Hay canchas deportivas, algunas descubiertas, como las que son las de fútbol, otras cubiertas, como las de básquet, playones multifuncionales, pero siempre con ese paisaje por detrás. Y tampoco se ha perdido esa imagen de tinglado metálico, de gran galpón que tenían los puertos, que tenía este puerto, por supuesto con una arquitectura nueva, contemporánea, pero recreando un poco esa imagen casi, digamos, portuaria que tenía justamente el antiguo puerto de Brooklyn. También hay unas piletas que se arman en verano, ¿no? Son lugar para distintas edades, ¿no? Hay lugares para adolescentes, hay lugares para chicos, hay playas, o sea, uno puede bañarse en el río, hay recorridos para bicicletas, y todo en un solo parque, ¿no? Hay bibliotecas, por ejemplo, la primera vez que veo una biblioteca en un parque, ¿no? Hay anaqueles con libros, que son un libro y ponerse a leer con este paisaje. Y también es el lugar de las grandes manifestaciones, ¿no? Hay recitales, hay manifestaciones también de encuentros de distinto tipo, y hay una serie de equipamientos que articulan arte con programas totalmente funcionales, como son los asientos, que se empiezan a convertir, hay como 20 de estos, todos diferentes, que son unos asientos lúdicos, que también son juegos, ¿no? Totalmente impredecibles, que empiezan a jalonar todo el recorrido del parque. Ciertos elementos que se van repitiendo, pero en realidad son varios parques en uno, pero en realidad es un solo parque, ¿no? Como mostraban esas esculturas que se van repitiendo. Esta es otra gran escultura que representa lo típico de Nueva York, estos tanques de agua que vemos en las cubiertas, en forma de gran vitro, ¿no? Esta es una escultura, una instalación, que son planchas de acero pulido, que es un laberinto, pero que empieza a jugar y dialogar con el paisaje urbano de Manhattan, ¿no? Que están esas torres que se ven por detrás. Otro parque que tiene que ver con lo participativo, con lo dinámico, es el tema de lo que fue pasando en las últimas décadas en Medellín, ¿no? Medellín creo que es un ejemplo en Latinoamérica y en el mundo de cómo hacer para que la gente tome dominio del espacio público y se convierta en protagonista, ¿no? Entonces es una plaza de Felipe Uribe, que es un arquitecto que tiene varias intervenciones, que se llama el Parque de los Deseos, y justamente toma un poco la idea de la rampa o del plano inclinado para ver el cielo. ¿Por qué? Porque ese edificio que vemos a la derecha es un antiguo edificio que está reciclado, convertido o reciclado ya, en realidad no reciclado, sino
restaurado y ampliado en un antiguo planetario que lo modernizaron a la izquierda del nuevo edificio de Uribe, que es, le dice la Casa de la Música, es un lugar donde se pueden hacer en forma gratuita grabaciones. Si uno quiere grabar un disco, pide turno y te lo prestan. Es un lugar también de eventos musicales. Y en la planta baja, como hacen últimamente los colombianos, en las instituciones, de una forma muy poco ortodoxa, generan un patio de comidas. O sea, una gran galería abierta, semicubierta, con locales gastronómicos y bares que están abiertos hasta altas horas de la noche. O sea, una institución se convierte no en la institución académica, no el gran museo o la gran institución, sino que se convierte en un edificio totalmente empático con la gente se puede meter hasta las 12 de la noche a tomar una cerveza, ¿no? Que realmente trastoca un poco la idea de institución del siglo XIX que todavía se maneja en la actualidad, y es realmente revolucionario porque genera espacios públicos, porque estos edificios están frente a plazas, que están con vitalidad, o sea, están con vida hasta altas horas de la noche, ¿no? Hay gente, uno se siente seguro, uno se siente... Chicos, alguien tiene el micrófono abierto, sería bueno que... Ahí, gracias. Es importante esto porque las plazas tienen vida prácticamente de día y también de noche, y se convierte en un gran estar comunitario, ¿no? Como, por ejemplo, esta plaza es interesante porque se convierte en una especie de observatorio a cielo abierto del cielo, y también de las proyecciones que se dan en ese edificio. Cuando me tocó estar, justo había un partido de fútbol que era Argentina-Colombia, yo estaba ahí mimetizado con la gente, obviamente sin decirle a nadie que era argentino, por suerte empatamos, y bueno, la plaza estaba colmada de gente mirando esa pantalla a gran escala el partido. Luego, después del partido, había unos documentales de música y nos quedamos hasta las 12 de la noche y la cosa seguía, ¿no? Pero esto es lo que se puede convertir en un espacio público, casi en un espacio amable, empático, para ser usado todo el día. Y justamente el proyecto simplemente es un gran solado de mármol color beige, del mismo material que los edificios, y realmente uno se siente que está en un recinto rodeado con estos árboles, en un recinto cobijado que está, de alguna manera, tiene una arquitectura y un lenguaje que está pensado y que recuerda un poco la ciudad tradicional, la ciudad que vimos, por ejemplo, en la plaza de Campo Encina, ¿no? Esta cosa de sentirse que estás en un lugar con una armonía y una arquitectura totalmente pensada para ser el mejor lugar, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, en algunos momentos en verano, la ciudad se convierte en el lugar de la manifestación de los chicos, donde, bueno, a través del agua que refresca el cálido clima de Colombia, realmente una especie de imán, ¿no? Una especie de oasis en el calor de Medellín. Los equipamientos no son equipamientos acá, digamos, ortodoxos, donde un asiento es nada más que un asiento, sino que los equipamientos son abiertos, ¿no? La gente se puede recostar, se puede sentar, puede comer, puede jugar, ¿no? Otra de las facetas, para mí fundamental de lo que es la ciudad y lo que es el espacio público, que es convertirse en el lugar de los chicos. O sea, realmente todo cambio que se pueda dar en una sociedad, en una ciudad y en una civilización, parte de los chicos, de cómo generar un cambio de actitud de vida y de conceptualización, de uso de la ciudad en los chicos. Es lo que pasó en Medellín. O sea, Medellín es toda una estrategia urbana que está prácticamente dedicada a los chicos. O sea, después vamos a ver otras imágenes que muestran eso. Pero cómo se puede apuntar a esta primera edad, digamos, como para convertirla totalmente la ciudad y también convertir el mundo, ¿no? ¿Cómo queremos un mundo mejor? Bueno, hay que apuntar a las generaciones más jóvenes. En este caso muestra una imagen de esta pintura de Bruegel, el Viejo, es el artista más importante de Holanda en el siglo XVI, que era un gran periodista. O sea, Bruegel, en sus pinturas, que son monumentales, muestran cientos de personajes que están viviendo la ciudad y que nos cuentan, como un periodista, cómo se vivía en el siglo XVI. Esta es una imagen de la ciudad en invierno, donde el río está congelado y habilita el lugar de encuentro para lo lúdico, ¿no? Es como un lugar donde están manifestándose distintos juegos. Me hace acordar a lo que el arquitecto holandés en los 70 decía,
para Ámsterdam, Aldo van Eyck, que hace cientos de pequeñas plazas en los lugares bombardeados de la ciudad de Ámsterdam, y dice que toda su estrategia urbana también se refiere a los chicos, ¿no? A los niños. ¿Por qué? Porque dice que ahí está el cambio. Entonces, él decía, Aldo van Eyck, que las ciudades nórdicas, por ejemplo Holanda, Ámsterdam, cuando están nevadas en invierno, es donde realmente se convierte en el lugar de los chicos, ¿no? Es donde los chicos se apoderan de la ciudad del invierno. Acá, en otra de las pinturas de Bruegel, muestra cómo, a través de los cientos de juegos que existen en Europa, esto es un espacio público colmado por juegos. Ahí están todos los juegos típicos del siglo XVI en el norte de Europa, y están representados en esta pintura, ¿no? O sea, cómo la ciudad se puede convertir en espacio lúdico creativo. Esta plaza que voy a mostrar, también de Felipe Uribe, de Berú, este arquitecto muy importante de los últimos años en Medellín, justamente arma una plaza, un espacio público muy grande que estaba muy degradado, todo esto de un gran estacionamiento público, o sea, estaba colmado de autos sobre un asfalto, y es contratado para hacer un edificio, y él convence a la municipalidad que el estacionamiento se mude y convertir este espacio en uno de los espacios públicos más importantes de Medellín. Entonces arma como 3 plazas en una, un espacio seco, un espacio de cañaveral verde que recrea la vegetación y el paisaje natural de Medellín, original de Medellín, y un espacio de arena, un espacio específicamente de juego. Entonces, arma un espacio seco, que luego vamos a verlo en otra oportunidad, con agua, que es el que está más arriba, arma un cañaveral con un espacio verde, y a la derecha vemos unos troncos que salen de un arenero, ¿no? Entonces, este espacio, que parece un poco anodino, se convierte en el mejor espacio porque está lleno de juegos de agua que están ocultos y que en algunos momentos se llena de población. El cañaveral, que recrea la naturaleza del contexto natural de Medellín, pero, digamos, miniaturizado y, digamos, instalado en el centro de la ciudad, ¿no? O sea, como una naturaleza totalmente antropizada, porque está hecha por el hombre, puede hacer que este parque sea tan interesante, ¿no? Un arenero monumental, donde hay un montón de juegos de chicos. Esta plaza se llama de los pies descalzos porque es un homenaje a los chicos pobres de Colombia, uno de los países más pobres de Latinoamérica, y también a la necesidad de, digamos, a la exigencia de sacarse los zapatos para entrar, ¿no? Ahí todo el mundo está descalzo. Y ese gran playón de piedra, parece un travertino, pero no es un travertino, pues es una piedra cremita, que es la piedra de Colombia, está colmado de situaciones de agua, de juegos de agua que están como ocultos, que en algunos momentos se acciona en verano y se convierte justamente como es un oasis en el desierto, ¿no? O sea, un oasis en el desierto es lo que genera un espacio público en la ciudad, ¿no? Eso pasa en el desierto. Bueno, acá en este lugar el agua genera un espacio convocante, un espacio de vida, el mejor lugar de la ciudad, ¿no? Y aparte los chicos que viven muchas veces en mucha pobreza y viven en casas muy, muy chicas, sin espacio, están todo el día en espacio público. Y atrás hay un edificio que es como una especie de museo interactivo que también es parte del espacio público, ¿no? Como el equipamiento público y el espacio público son parte de una unidad, ¿no? Esa especie de interfase que es esa galería, que también hay un patio de comidas, es el encuentro entre el espacio público de la plaza y el equipamiento público. Eso es un poco lo que ustedes van a desarrollar durante todo el año, que es esta articulación entre las instituciones, el espacio público y las viviendas, ¿no? Como que todo se va articulando en la ciudad. Este es otro espacio que está de costado al que vimos recién, que es un poco parte del mismo, de la misma idea, ¿no? La plaza está tomada por los chicos y los padres están en la periferia solamente mirando, ¿no? Y también sociabilizando. También de las últimas intervenciones, esta es una intervención en un parque muy grande que hay en Londres, que es el Hyde Park, uno de los parques tradicionales de Londres, que surge a partir de un concurso hace más o menos 15 años, después de la muerte de la princesa Diana. En Londres imaginan un concurso para construir una especie de fuente, una especie de... En realidad la fuente surge después,
un homenaje, le pedían un homenaje, un memorial en un parque, memorial a esta princesa tan querida, la princesa Diana, en Inglaterra. Entonces es un proyecto, es un concurso monumental porque presentan, creo que fueron 20.000 propuestas presentadas, creo que fue el concurso en historia más convocante en cantidad de participantes, y gana el estudio de esta arquitecta, Gustafsson, que también es paisajista, que hace una fuente. O sea, se imagina que el homenaje mejor para esta princesa que tenía una personalidad muy, muy vital, muy alegre, es hacer una fuente que aporte alegría al Hyde Park, al académico Hyde Park, ¿no? O al tradicional Hyde Park. Entonces es una fuente que tiene varios sentidos, digamos, tiene como dos corrientes de agua inversa, distintas velocidades de agua, está hecha todo en un granito, pero que cada parte tiene como un labrado diferente, ¿no? Es como una escultura, realmente es como una escultura que rodea un espacio, digamos, que se convierte en un espacio diferente dentro del Hyde Park, que es un elipse verde que está ahí adentro, que se convierte en un lugar donde todo el mundo quiere estar, ¿no? Como que el parque es enorme, pero esta fuente genera como un imán que sea un punto de gran atracción, ¿no? Entonces la gente se congrega en este lugar y se convierte en un lugar público dentro de Gran Parque, ¿no? O sea, un lugar de encuentro. Ahí está la fuente de granito, y es interesante porque cuando empieza a hacer calor, vos te acercás a la fuente y empiezas a ver que hay chicos metidos en el agua, los padres, van todos con el traje de baño, y no podés no sacarte las zapatillas y caminar por ahí, ¿no? Entonces genera, a través de una intervención artística, genera una revolución en Hyde Park, ¿no? Hyde Park es el lugar más del encuentro de la pareja, del individuo. Bueno, ahora, a partir de esto, es el lugar también de encuentro de la multitud, ¿no? Ahí se ve como el agua siempre está en movimiento y genera también un sonido, ¿no? También hay manifestaciones nudistas también ahí en Londres. Bueno, y por otro lado, también siguiendo con este mismo concepto de hacer el protagonista del espacio público a los chicos, este ejemplo me parece paradigmático, que es de Crown Fountain, que es una obra de arte urbana de este artista catalán que se llama Plensa, en el Parque de Milenio que vimos antes de Chicago, ¿no? Esta escultura, no sabemos si es escultura, es una mezcla de jardín, de espacio público, es de los últimos 10 años, me parece que es interesantísima porque tiene un poder de síntesis total, ¿no? Son estas dos grandes columnas, que son grandes pantallas, donde se proyecta por adentro imágenes de caras de pobladores, de 7.000 pobladores de Chicago, que una cara se proyecta durante 5 minutos y en un momento dado la cara se va moviendo, hace gestos y en un momento dado tira un chorro de agua de la boca, un chorro de agua monumental, ¿no? El basamento es un gran bloque de granito, un gran playón de granito negro con un hilo de agua de 2 centímetros, pero que gracias a eso, bueno, en los veranos de Chicago, que hace mucho calor, también genera un punto de atracción muy importante, ¿no? Ahí está el chorro, que de repente te sorprende a cada 5 minutos y genera algo muy interesante. Y de noche, todas estas grandes pantallas, estas dos grandes pantallas, genera como dos hitos lumínicos que se ven, como dos faros urbanos que se ven a gran distancia, ¿no? Otra de las posibilidades de los parques y de las plazas, de los espacios públicos, es el tema de su posibilidad de disposición horizontal lineal, digamos, ¿no? De ser un plano lineal y casi un flujo construido, ¿no? Un flujo de gente, un flujo de vida, ¿no? Esta pintura de Pizarro, que es un artista del siglo XIX, típica pintura del siglo XIX que se inspira siempre, casi siempre, en situaciones urbanas, ¿no? Toman como tema los escenarios urbanos. Entonces Pizarro toma París, este bulevar que contamos antes, y que para mí es el paradigma de espacio lineal urbano. Este proyecto, que es parte de una gran estrategia urbana del siglo XIX, de 1850, del barón Haussmann, que es el planificador de París de mediados del siglo XIX, y genera a partir de grandes avenidas que tienen arboladas, espacios públicos lineales que van articulando distintos monumentos o distintos edificios públicos, como la ópera, por ejemplo, el Arco de la Defensa, que van articulando a través de este gran espacio lineal, ¿no? Esto está un poco inspirado, muy inspirado, este pensamiento del siglo XIX, en
el urbanismo barroco de Sixto V. Sixto V, ustedes se acuerdan que Miguel siempre muestra la obra del Papa urbanista Sixto V en Roma, y Miguel justamente muestra cómo Sixto V arma estas grandes avenidas en Roma que articulan distintos monumentos religiosos, distintas iglesias. Así que bueno, esto es un poco lo que esta propuesta de 1580 la lleva al siglo XIX el barón Haussmann y genera estos bulevares. Un proyecto muy de los últimos años en Chicago también, muy interesante porque es un proyecto lineal, pero que está frente al río. Un poco lo traigo porque vamos a trabajar este año en San Isidro frente al río, y tiene que ver con una intervención casi de bisturí fino, lineal, pero muy delgada. Es una propuesta que entra en 8 metros de ancho, ¿no? Y es 600 metros, o sea, 6 cuadras de Chicago, en un río que estaba contaminado, que lo limpiaron, y al volverlo la vida, el río que estaba muy contaminado, en pleno centro de Chicago, rodeado de torres, la propuesta de la municipalidad es hacer un proyecto de 6 cuadras y de 8 metros de ancho, que esté entre la calle y el río. Lo interesante es cómo con este metraje tan exiguo logran realmente convertir a este lugar en los lugares más atractivos de Chicago, ¿no? Entonces ahí tenemos el río, que tiene una proporción más de calle que de río como el que conocemos nosotros en el Río de la Plata, ¿no? Que es un río que parece más un mar. Este río, que es un río bastante angosto, se convierte en una avenida, ¿no? En una avenida más de la ciudad. Tal vez es la más interesante. Entonces hay 100 metros que se convierten en una especie de pequeño anfiteatro, pero que es una pista de canotaje donde salen los barcos. Entonces uno empieza a ver cómo este río es un lugar de uso, un lugar deportivo. Hay otro lugar que hay un anfiteatro monumental que conecta la calle con el río, y que es el lugar donde todo el mundo va a comer, va a charlar, y se convierte en súper convocante, también de noche. Es un lugar de estar, ¿no? Un lugar para estar solo. Los puentes también son reinventados con esta especie de cobertura de lo que está abajo del puente, que crea como un espejo, entonces uno pasa y se mira. Hay otro que es un pequeño polo gastronómico, que también es uno de los temas, son como varios temas. Y pasando un poco por la misma idea del parque lineal, pero un espacio público lineal también en torno a un espejo de agua. En este caso es en el sur de Francia, en Marsella. También en Marsella, acá estaba el viejo puerto de Marsella, que también todos los abuelos franceses, por ejemplo, mis abuelos salieron de este puerto cuando vinieron para la Argentina. Era como el Brooklyn, ¿no? El puerto más importante de la ciudad y tal vez de Francia, ¿no? Donde todos los inmigrantes franceses iban hacia todo el mundo, ¿no? Por supuesto, los puertos son relocalizados. Este espacio se convirtió en un espacio degradado. Los clubes, un poco como pasa en toda la zona norte, inclusive en San Isidro, en Buenos Aires, estos espacios son tomados por los clubes, se apoderan de la costa, del famoso Camino de Sirga, y era un lugar que entre los autos y los clubes la gente prácticamente no podía vivir. Entonces, a partir de un concurso de hace más o menos 20 años, convierte esta profunda ensenada, que es una gran bahía, en el lugar más interesante de la ciudad, para recorrer y para visitar. Entonces, ¿qué hacen? O sea, la propuesta del concurso es, por un lado, eliminar la arquitectura tradicional de los clubes, convertirla en una arquitectura mínima de equipamiento, donde todos esos equipamientos que vemos en madera es equipamiento de cada club, que es ordenado, es, digamos, hecho mucho más pequeño, dejan lo reductible, que son una caja de servicios, y los veleros de los clubes, que es lo esencial de un club, que es por supuesto también lo que le da la riqueza a este espacio, ¿no? Este espacio urbano. Entonces dejan los veleros, dejan los servicios, pero mueven los clubes y barren con todo el estacionamiento que había y generan, detrás de esta esplanada en forma de herradura, uno de los espacios públicos más interesantes de la ciudad. Y en realidad, ¿qué es? Un lugar para caminar, es un lugar simplemente para recorrer. Estos equipamientos están muy bien porque están hechos con madera, pero son todos iguales, le dan un orden y también un ritmo, ¿no? A cada tanto aparece este equipamiento, a cada 30 metros más o menos, y entonces genera como un jalonamiento de algo que se va repitiendo, ¿no? Ahí se ve
la propuesta esta simplemente es quitar más que poner, ¿no? Es interesante cómo a veces hay que quitar más que poner, y esa es la mejor propuesta posible. Y Foster lo que hace es, sin una intervención, que es justamente un acento, un punto en esta propuesta urbana, que es hacer simplemente un techo que prácticamente desaparece, porque es una lámina de acero pulida, de muy pocos centímetros de espesor, casi, digamos, una lámina, como si fuese una lámina de papel, suspendida por unas columnas muy delgadas, y unas columnas que también son cilíndricas, pero muy delgadas, que generan una sombra, y el lugar donde todos los pescadores, todas las mañanas, traen el pescado fresco, y se crea como una especie de feria, como existía antes, ¿no? Una feria ordenada, ¿no? Ahí se ve esta cosa lúdica de verse reflejado en la cubierta, y eso también es casi como un imán, como una escultura participativa. Otro de los espacios públicos también esenciales que yo por lo menos conocí, que no, inédito, nunca he visto en mi vida, y que lo descubrí por casualidad, fue en la ciudad de Seúl. Iba transitando, conociendo la ciudad con un taxi, y de repente cruzo esta especie de río. La imagen de la derecha, la imagen de la izquierda de lo que era antes, es un río que recorre Seúl, que parte de Seúl en dos mitades, y era un río que tenía un montón de vitalidad. Entonces me paro el taxi y empiezo a sacar fotos. Pero digamos que prácticamente yo lo descubro a través de un viaje, pero bueno, ahora empieza a ser más conocido. Pero lo que es interesante es toda la gestión de este parque lineal, que está en torno a un pequeño río en Seúl, que hace 30 años se convirtió en una de las primeras ciudades sustentables del mundo. Apareció un intendente con ideas nuevas, que luego pasa a ser presidente, gracias a esta propuesta. Fue la mejor campaña política que pudo haber hecho, que fue hacer un plebiscito que gana con el 70%, donde le pregunta a la población de Seúl si quiere convertir en esa autopista que se ve a la izquierda, que había que reciclar porque estaba muy degradada, si querían reciclar la autopista o demolerla y convertirla en un río, que era el río que estaba entubado. O sea, desentubar el río que estaba bajo la autopista, típica operación urbana de los años 30, ¿no? que es tomada por los ingenieros, la ciudad, y bueno, entuban el río porque estaba contaminado. Entonces este intendente propone esta propuesta, es votado un sí, y entonces convierte ese tubo bajo esa autopista en este espacio que es más que un río, una gran avenida, donde toda la gente participa, donde toda la gente la usa, donde todas las fiestas públicas están dadas acá, y con el 90% de los escombros de la autopista construyen equipamientos, una veintena de puentes. Bueno, es como una propuesta muy sustentable que convierte al peor espacio de la ciudad, que es la autopista, que es un no lugar, o sea, es el espacio para el auto y la velocidad, pero no para las personas, la convierten en el mejor lugar de la ciudad, el lugar de la manifestación. Y esto también tiene que ver mucho con San Isidro, ¿no? Como el río que en Buenos Aires no miramos, al cual le damos la espalda, cómo puede ser, a partir de una serie de operaciones urbanas, convertirse en el mejor lugar, ¿no? En el lugar donde todos queremos estar. Otra de las operaciones de digamos, tipología lineales, pero totalmente inéditas, que podemos ver en el mundo también es en Chicago, es en San Francisco, que es la Lombard Street, ¿no? La Lombard Street es una colina, de las tantas colinas que hay en San Francisco. San Francisco es una ciudad que está construida sobre una serie de colinas, y de repente aparece un grupo de vecinos que se imaginan bajar esta colina con los autos, poder bajar con los autos. Entonces imagina una bajada en zigzag para poder tomar la curva, como curva poder tomar la pendiente, que es una pendiente impresionante, pero al mismo tiempo imaginan un jardín urbano, o sea, como un tema funcional de cómo bajar con los autos una colina que no hubiese sido posible de forma recta, se convierte en un espacio súper convocante, es un espacio donde todos los turistas y toda la gente va a sacarse una foto y va a conocer este jardín en pendiente, que sí, es una calle, pero al mismo tiempo es un parque, ¿no? Bueno, como a veces ni siquiera a un arquitecto se le puede ocurrir a un vecino generar de una calle convencional, como la de cientos de calles que hay en San Francisco, en el espacio público más atractivo de toda la ciudad. Y esto es en primavera y verano, que las flores explotan, se encienden y bueno, continuamente es un espacio que va mutando, ¿no?
Otra de las facetas que tiene que ver con el espacio público, que como decíamos antes, es el lugar de la historia y de manifestaciones, digamos, de los eventos históricos más importantes, pero también se puede convertir en el lugar de la memoria, ¿no? El lugar de la memoria y de articularlo con un tiempo pasado, ¿no? En Nueva York, en una pequeña isla que se llama Roosevelt, que está en el East River, Kahn, en los años 70, imagina un proyecto que es un memorial para el presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, que es el que hizo que Estados Unidos ganara la Segunda Guerra Mundial, y también saliera de lo que fue la Gran Depresión de los años 30, ¿no? O sea, realmente para Estados Unidos Roosevelt es como una especie de héroe, ¿no? Entonces, en ese momento, en los 70, no se pudo construir este espacio público. Luego de muerto Kahn, muchos años después, hace más o menos 15 años, o creo que menos, 10 años, la ciudad decide construir este memorial. Entonces, Kahn, ¿qué propone para este espacio público? Es justamente en extremos, como una punta de esta especie como de península. Kahn imagina un jardín y una habitación a cielo abierto, ¿no? Acordémonos que Kahn es el arquitecto del movimiento moderno que vuelve a la idea de habitación, ¿no? Que el primer arquitecto había destruido la idea de caja de habitación, era Wright. Kahn vuelve a la idea de habitación, ¿no? A la idea de recinto, y él la lleva al espacio público. Entonces arma un recinto que es el que se ve en el extremo inferior de la foto, que es una especie de cuarto a cielo abierto, totalmente construido en granito, muros y solado, y que es un gran mirador digamos, urbano, digamos, al espacio, digamos, al paisaje del río y de la ciudad de Nueva York, ¿no? Es un pequeño habitación para ver el gran paisaje de la ciudad. Esto es lo mismo que hace en la costa oeste, en La Joya, cuando hace Salk. O sea, cuando hace los laboratorios de Salk, lo que está haciendo es justamente un cierre espacial para conducir la mirada a un paisaje que vemos todos los días, pero que nunca lo vemos, que es el paisaje del cielo, del mar, ¿no? Bueno, en este caso hace lo mismo, achica la toma del paisaje, como lo haría una cámara fotográfica, y hace que por primera vez veamos el espacio del río de Nueva York y el cielo, ¿no? Que por supuesto siempre va mutando, ¿no? En distintas horas del día. Bueno, y por otro lado un jardín, y en el medio, entre el jardín triangular y este espacio cuadrado, una escultura que remite a la figura de Roosevelt. Estos son los fantásticos dibujos de Kahn. Este espacio triangular también lo arma en un recinto con estas arboladas. Este es el jardín, que es este gran claro, que justamente es como un preparativo para ese gran mirador que se ve al final, ¿no? Entonces uno va llegando, va culminando digamos, en el vértice de ese triángulo, y entra a esta sala a cielo abierto, que es justamente este mirador a lo que es Manhattan, ¿no? Y por supuesto hay una placa también que recuerda a Roosevelt. Y esto es lo que decía antes, es justamente enmarcar el paisaje representativo de Nueva York, ¿no? Bueno, siempre con un gran poder de síntesis de la arquitectura de Kahn. El gran trabajo de Kahn es cómo llegar a las grandes ideas, lo que él llama, generar el espíritu de lo inconmensurable, con lo concreto de casi un monomaterial, ¿no? En este caso es granito, en otros casos es el ladrillo como lo hacen en la India, ¿no? Otro de las obras también interesantes, esto es en la década del 70, pero que es representativo también de toda la arquitectura de los 80, del posmodernismo, que es esta obra de Scott Brown y Venturi. Nombro primero a Scott Brown porque siempre ha sido borrada de la historia la mujer de Venturi, de Robert Venturi, que justamente siempre fue coequiper en todo lo que hicieron, en todas las obras, en todos los libros que escribieron, ¿no? Y justamente ha sido borrado por la historia de la arquitectura. Scott Brown está a la par de Venturi en todo lo que hicieron. Bueno, esta dupla que gana el Pritzker mucho tiempo después hace un pequeño museo, también en homenaje a otro gran héroe de Estados Unidos, que es del final del siglo XVIII, que es Franklin, Benjamin Franklin, que es un estadista, un inventor y un científico norteamericano en la ciudad de Filadelfia, ¿no? Ellos, ¿qué hacen? Hacen una pequeña plaza patio que antecede al museo de Franklin, y recrean la casa de ellos, la casa de Franklin, que ya no existe,
y la recrea casi, digamos, con el esqueleto de la casa, con estas líneas que es como si fuesen piezas unifilares, recomponiendo el volumen de la casa, este techo a dos aguas típica de la época, del siglo XVIII, y la planta con granito también recrean la planta de la casa, ¿no? De lo que es en el piso de la casa, de la plaza, recrean los muros, pero en 2 dimensiones. Ahí se puede ver. Entonces uno se da la idea, hasta se da la idea de cómo era la arquitectura de las chimeneas, ¿no? Típicas de este tipo de arquitectura. Es casi como una arquitectura lúdica, irónica, de juegos, como uno entra en el universo de Franklin a través de este espacio urbano, ¿no? Y por último voy a mostrar otra de las facetas o de las posibilidades de los espacios públicos, que es convertirse a veces en un espacio de clausura. O sea, como el espacio público de por sí es un espacio abierto y democrático, pero también puede ser un espacio que tenga una arquitectura de clausura. ¿Qué significa de clausura? Que sea una arquitectura intramuros, una arquitectura que esté aislada del mundanal ruido, del ruido de la ciudad, ¿no? Del ruido de la ciudad y del ruido de la civilización y de la sociedad, para meternos en un universo diferente, ¿no? En un universo que sea casi como un paraíso. Esta imagen del 1400 del norte de Europa, de un artista que no conocemos el nombre, de autor desconocido, muestra la Madre María en un jardín, en una especie de jardín oasis, tomado como paraíso, y rodeado por este muro almenado que es como un fuerte, ¿no? Como generar un espacio aislado y convertido en paraíso, ¿no? Muchas culturas, también en Oriente, con los jardines generan paraísos, porque imaginan que el paraíso es un jardín. Uno de los ejemplos más paradigmáticos en esta faceta de los espacios públicos puede ser, y para mí lo es, en la mezquita de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, la mezquita hecha por los musulmanes, el patio de los naranjos, que es el que se ve a la izquierda de esta planta. Es un gran rectángulo amurallado, donde en la derecha se ve la mezquita de Córdoba, y la izquierda es un espacio abierto, que es el patio de los naranjos. Los naranjos no son del siglo VIII, sino que vienen mucho después, y que es un espacio oasis que tiene esta grilla con naranjos y una serie de acequias que lo convierte en unos lugares más fantásticos que uno puede visitar, ¿no? Es un espacio de sombra bajo esta trama de árboles que también están refrescados este espacio por las acequias, en un lugar que, bueno, llega a 40 grados en verano, que la humedad, muy, muy seco, por cierto, y la humedad del agua y la sensación del movimiento del agua y la sombra de los árboles los convierte en un lugar muy convocante. También, hablando de la arquitectura del sur de España, esto es en Granada, construida por los musulmanes, ¿no? Los musulmanes tomaron el sur de España y toda España 8 siglos, ¿no? Y dentro de esos 8 siglos hay un montón de episodios. Este es el episodio tal vez más importante, que es la ciudadela de la Alhambra, construida en una colina en Granada, en la ciudad de Granada, que es un conjunto palaciego, es casi un pueblo que está construido ahí porque hay palacios, hay viviendas, vivía ahí el monarca, el sultán, pero también vivía toda la corte, también hay huertos, hay escuelas. Bueno, es casi una colina con una ciudadela totalmente autosuficiente, donde el agua es conducida ahí desde muy lejos, a través de una obra de ingeniería fantástica, y genera una serie de espacios que son múltiples. Yo voy a mostrar 3 nada más, que por ejemplo, es el Palacio del Generalife, que es justamente donde trabajaba el sultán. O sea, justamente está como si fuese el lugar de trabajo del sultán, donde trabajaba todo el día, y es un jardín donde está dedicado, digamos, este espacio está dedicado a los 5 sentidos. Está dedicado al sentido visual, por los colores de las flores y las plantas, el sentido digamos, auditivo, por el tema del movimiento del agua, que genera música, un sonido constante del agua en movimiento. Tiene que ver con el perfume de las flores, tiene que ver con lo táctil también de los frutos y de las plantas y de los materiales, y también con el gusto, porque también estos jardines eran jardines comestibles, ¿no? Todos frutales. Este es otro espacio que es el Jardín de los Arrayanes, también con la frescura del agua, y este es el lugar donde vivía el sultán con su familia, ¿no? Que es el Patio de los Leones. En realidad está en torno al Patio de los Leones, que es totalmente revestido en mármol blanco y rodeado por esta galería, ¿no?
O sea, acá vemos el lugar donde se recreaba la familia, donde trabajaba el sultán y donde vivía el sultán con su familia. Y hay una serie de decenas de espacios como estos que sería muy largo contarles, pero como este gran vacío, rodeado, por ejemplo, por esta arcada, esta arquitectura de gran calidad, genera un espacio de gran calidad ambiental, porque es fresco con el mármol en estos veranos que llegan a ser muy, muy terribles, ¿no? Y en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, también en el sur de España, se da la Casa de los Reyes Católicos, que creo que es uno de los espacios intramuros, rodeado de muros más fantásticos. Es en estos jardines donde Colón convenció a los Reyes Católicos que apoyen su campaña de ir a las Indias, y bueno, así llega a América, ¿no? Entonces los apoya económicamente a Colón y los convence caminando entre estos setos, ¿no? Estos setos que es una especie de arquitectura de la naturaleza. Estos setos están cortados de forma geométrica, y estos espejos de agua también con esta geometría tan pura. O sea, estos espacios vacíos son los espacios más ricos que podemos ver, porque son como oasis, ¿no? Están dominados por los árboles, por la vegetación, por el agua y por solados fríos, ¿no? Por solados generalmente de mármol. ¿Polvo? Cuando llevamos esta idea del espacio público, digamos, los jardines no son espacios públicos como los conocemos hoy, pero podemos tomarlos como antecedentes de espacios públicos intramuros, como este museo de Renzo Piano, que les voy a mostrar, que es del sur de Estados Unidos, de una ciudad que es Dallas, una ciudad con bastante poca historia, que tiene paisajes urbanos muy anodinos, de estacionamientos de autos en grandes predios en el medio de la ciudad, grandes torres, pero todos con un lenguaje muy anodino, y que no generan un orden urbano, una calidad ambiental. En este lugar tan difícil lo contratan a Renzo Piano para hacer un museo de esculturas del siglo XX, con los artistas más importantes del siglo XX. El paisajista Peter Walker, ellos como dupla organizan un museo cubierto y un museo a cielo abierto. Y en realidad estos dos museos son un solo museo, ¿no? Es un museo, comentaba, está en este paisaje de Dallas, que es bastante anodino y bastante degradado, en un distrito que lo están imponiendo, que se llama distrito artístico, distrito de museos. Entonces empiezan a construir varios auditorios. Foster construye un auditorio a 2 cuadras, hay otro parque, y Renzo Piano imagina un museo al cielo abierto rodeado de muros, estos muros de travertino, forrados con travertino, y una serie de muros como si fuesen grandes ruinas, que están articulados por bóvedas de vidrio y unos parasoles metálicos, que es lo que se ve en la parte posterior de la foto, ¿no? Que es como que atrapa parte de este parque y lo mete adentro, ¿no? Entonces, a mí me tocó la oportunidad de verlo. Fui 2 veces, un año me tocó sol, otro año me tocó lluvia. Entonces uno se encontraba en el medio del museo sintiendo el golpeteo de las gotas de lluvia en el techo de vidrio, en las bóvedas de vidrio, pero en realidad estaba como en un parque, no estaba como un exterior. O sea, la relación entre el interior, que es lo que vemos en el fondo de esta foto, y el exterior es total, ¿no? Es total, y uno simplemente se siente que está reparado de la lluvia bajo esa cubierta de vidrio. Entonces, lo que arman es un parque que se convierte en un jardín de esculturas, con las esculturas de Miró, de Moore, de Giacometti, que están en distintos lugares de este parque. Arma un jardín verde, una serie de setos verdes que arma recintos, como si fuesen muros verdes, que arman como espacios dentro del espacio del parque, y el contenedor de travertino, que estos muros que rodean y cobijan este recinto, ¿no? Entonces uno atraviesa Arboleada, ve algunas torres, ve algo del mundanal ruido que está ahí detrás, de esta ciudad del auto que es Dallas, pero en realidad se olvida que existe Dallas y se mete en otro mundo, que es el universo del arte, ¿no? Y también el arte de los jardines, ¿no? Realmente es un lugar fantástico. Y otro de los ejemplos también interesantes de una arquitectura intramuros es en Barcelona, en este barrio, que era un barrio industrial, que mostramos la plaza de Miralles y Taglabue. Nouvel desarrolla en 5 manzanas, pero de forma triangular, este parque rodeado por muros, que justamente hay algunas calles que surcan este parque, y arma una arquitectura de bóvedas verdes con glicinas, y una serie de muros que
hace que uno entre a través de estos muros medios orgánicos que están forrados en verde en el mundo del parque y se olvide del mundo que queda afuera, ¿no? Entonces, arma un parque que las 2/3 partes del parque es una trama, es un bosque de estos árboles, que son estos sauces, y la tercera parte del parque es una serie de eventos espaciales, ¿no? Entonces, el parque en 2/3 partes que es una sombra, ¿no? Entonces es una sombra muy convocante en los meses cálidos de Barcelona, que es esta trama geométrica de 10x7, donde en cada punto aparece un árbol. Y parte de lo que no es este bosque, empiezan a aparecer eventos, ¿no? Entonces el parque es una suma de eventos, que es, por ejemplo, esta plaza circular, que está tapizada de flores, que también genera una especie de plaza convocante, donde se generan fiestas y bailes, y el resto del parque, que no es arbolada, es esta especie de arquitectura insólita. Por ejemplo, hay bóvedas verdes, o hay este anillo flotante que tiene plantas, o esta especie de cúpulas para chicos, también forradas con vegetación, que es como las grandes cúpulas de mimbre. Y bueno, se convierte en un parque que bastante criticado por algunos en Barcelona, pero que la vocación de Nouveles justamente no es ser un espacio cerrado, represivo, como un poco pasa con nuestras plazas que están enrejadas en Buenos Aires, ¿no? Esa prohibición del espacio público, sino justamente generar que uno pueda entrar a un universo diferente y de un espacio de serenidad y de silencio. Y justamente cuando hablamos de silencio, es la arquitectura de Barragán, este mexicano, de los años 50, que desarrolla una serie de jardines encerrados por muros en México, una ciudad que ya había crecido muchísimo, una de las ciudades más pobladas del mundo, y genera esta especie de jardines oasis, ¿no? Y Barragán lo que dice que en el siglo XX el silencio hay que construirlo, ¿no? El silencio que en la historia de la humanidad siempre existió, en el siglo XX, especialmente en una ciudad tan importante como México, hay que construirlo. Entonces genera a través, por ejemplo, es la casa de Egerstrom, que es una casa con caballeriza, genera un espacio vacío, rodeado de estos muros que recuerdan los colores y la textura de los pueblos de México, de una arquitectura de movimiento moderno, ¿no? Toma de Mies van der Rohe el neoplasticismo, ¿no? Esta cosa de planos que van armando espacios, ¿no? Planos como formas plásticas. Y a través de un gran espacio de agua, una gran explanada de agua y una fuente, también refresca el cálido clima de México, ¿no? Y cada una de estas fotos recuerdan también esta arquitectura de Mies y también las pinturas de Rothko, ¿no? Esta cosa de la abstracción, pero también humanizada, ¿no? Porque tiene una escala humana, ¿no? Ahí se ve un hombre con un caballo y cada imagen es una postal, ¿no? Y es un espacio de silencio, un espacio que vos entrás ahí y no te querés ir, ¿no? Es un espacio que te sentís bien, te sentís que estás como con posibilidad de estar con vos mismo, ¿no? Y hace una serie de jardines también, como ejemplo que es un jardín que está compuesto por un par de muros, una fuente y una escultura que se llama Los Amantes, que son estas especies de troncos socavados que en los pueblos de México servían, en los campos de México servían para recolectar agua de lluvia. Y siempre el tema del color, del perfume, del movimiento del agua, ¿no? Lo acústico, lo sonoro, lo visual. Y esto es Las Arboledas, que es un parque que está bastante abandonado, que es un parque lineal como de 1000 metros, que está rodeado de árboles y aparecen una serie de muros y fuentes con una gran síntesis. Por ejemplo, este espacio está estructurado por un par de muros, uno horizontal, uno vertical y una fuente lineal. Y con esto solo, Barragán hace uno de los espacios más poéticos que uno puede encontrar en el mundo, ¿no? Y por último, para cerrar la charla, les voy a mostrar una intervención propia que hicimos con mi socia Varela de Puerto, con Roberto Franchella y Bárbara Berson, que fue un concurso que ganamos en el año 2010, que es una intervención de hacer un espacio público dentro de otro espacio público mayor, que es los bosques de Palermo. Ahí a las puertas de Libertador, de Avenida Libertador hacia el lago, en un espacio verde, que es este espacio inconmensurable del Parque 3 de Febrero, de TAIS, convocan un concurso para hacer el pabellón del Bicentenario, ¿no? Para homenajear los 200 años del país, ¿no? O sea, 200 años del mayo de 1810.
Entonces, el concurso era generar un lugar de exposiciones y de convocatoria popular, un lugar para eventos cerrado, y de esto se trata el concurso. Bueno, ganamos el primer premio gracias a convertir con una gran economía el espacio que pedían, que era un espacio cerrado, en una gran plaza, un gran umbráculo abierto, ¿no? En un espacio abierto. Era como generar un lugar dentro de ese gran parque, ¿no? Un lugar donde la gente ya no vaya en familia o en pareja, sino que sea para la multitud, ¿no? Para el encuentro multitudinario. Y para los encuentros musicales, de conciertos, de conferencias, ¿no? Todo lo que iba, digamos, efímeramente, porque esto duraba 3-4 meses, a representar el homenaje a los 200 años de la independencia. Entonces estas son las imágenes del concurso. Este es un croquis de Roberto Francella, y lo que hicimos con una gran economía, con telas o con unas telas plásticas, generar un umbráculo, un lugar de sombra, porque esto iba a tener, justamente estos 3-4 meses eran a partir de diciembre hasta marzo, o sea, todo el verano porteño. Entonces generar un lugar de sombra para la gente en verano, en lugares cálidos como Buenos Aires, busca la sombra, que genere justamente un punto de atracción. Y este es un poco, cuando ganamos el concurso, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos dice que no hay recursos para hacerlo, que está colapsando la idea. A nosotros se nos ocurre hacerlo igual, y le pedimos todo lo que se pueda reciclar de los depósitos de la Municipalidad de Buenos Aires, ¿no? Ante la posibilidad de no hacerlo, dijimos que, bueno, que íbamos a trabajar con la imaginación, que es un recurso que hay que sacarlo del cajón para poder en la Argentina, que somos un país pobre, llevar a cabo nuestras obras. Entonces le pedimos estas grandes telas, gigantografías que descartaban cada frente al obelisco, la tiraban, toda esta gran tela la tiraban bajo un puente, bajo una autopista. Le pedimos esa gran tela, la fraccionamos en tiras, la pintamos de blanco, y con eso con esa materia prima reciclada, hicimos este umbráculo, ¿no? Bueno, esto es un poco la imagen cuando iba cayendo el sol, el día de inauguración, un gran espacio de convocatoria. Y ahora me gustaría, bueno, acá había una serie de cubos historiados que mostraban la historia de cada década del país, ¿no? Eran 20 cubos, por las 20 décadas de los 200 años, y esto es un poco de lo que se trataba el día a día de este pequeño espacio público. Bueno, ahora voy a dejar de compartir y voy a terminar la charla con un par de videos, 3 minutos, que muestran el proceso de diseño de este proyecto, con un pequeño video de un dibujo y un pequeño video de la construcción de este espacio, ¿eh? Así que bueno, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, si me sale bien. ¿Se ve bien? ¿Se llega a ver? Sí, se ve perfecto. Ah, perfecto. Bueno, esto es un pequeño videíto de cómo, digamos, la propuesta del taller, que siempre, si bien trabajamos con la computadora, en el proceso de diseño siempre pensamos que el dibujo a mano es esencial. Bueno, este es un dibujo de un gran perspectivista, un gran dibujante, que es mi socio en este concurso, Roberto Francella, cómo va con pequeñas líneas de marcador, va hilvanando y va construyendo la imagen de este pabellón, ¿no? Ahí vamos.
Y ahora les voy a mostrar un pequeño video del proceso de la construcción de esto, que lo interesante es como el cierre del ciclo, ¿no? Bueno, ustedes ahora van a proyectar en los 3 niveles espacios públicos. Por ejemplo, en 4 van a reinventar la plaza tradicional de San Isidro. En 3 y 5 vamos a hacer trabajos de intervención urbana, donde justamente el espacio público sea aglutinante de todas las propuestas que van a realizar. Bueno, un poco la idea es, con esta charla bastante como más didáctica que otra cosa, es mostrar todas las grandes posibilidades del espacio público en sus facetas y dimensiones. Y ahora les toca a ustedes incursionar por el espacio público, que es interesante cómo hacer un espacio público en este lugar del mundo, que es San Isidro, pero también es la Argentina, un país pobre, como decíamos, con pocos recursos, Latinoamérica, y en este momento de la historia, o sea, cómo reescribir, cómo debería ser el espacio público en este momento, ¿no? Con todo lo que venimos viviendo, hasta el episodio de la crisis y la pandemia, hasta todo lo que puede ser. O sea, ustedes van a proyectar el espacio público que todavía no existe, ¿no? Y eso me parece lo apasionante de la arquitectura, que siempre hay algo nuevo para decir. Así que bueno, para terminar les voy a mostrar este videito que es, como contaba, está hecho por Gilbert, que es un cineasta argentino que hizo varias películas de arquitectura, como la película de Salomón, que es muy buena, que también hizo el video del dibujo de recién.
Bueno, macanudo. Bueno, chicos, terminamos acá, dale. Muchas gracias. Muy bueno, muchas gracias. Espectacular. Gracias. Muy bien, Chicos, muy bueno. muy bien. Yo los dejo. Gracias.